Vamos a ir entonces a las Escrituras esta noche, sin más preámbulos. Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio capítulo 16, versículo 9 en adelante. ¿Lo tiene? Deuteronomio capítulo 16, versículo 9 en adelante dice: contarás 7 semanas, comenzando a contar las 7 semanas desde el momento en que se mete la hoz en el sembrado. Entonces harás la fiesta de Shavuot en honor a Yahweh tu Dios. Darás ofrenda de tu mano de manera abundante y voluntaria, conforme Yahweh tu Dios te haya bendecido, y te regocijarás en presencia de Yahweh tu Dios, tú, tus hijos, tus criados, con el levita que haya en tus puertas, y aún el extranjero, el huérfano y la viuda que estén en medio de ti, en el lugar que Yahweh tu Dios escoja para que habite allí su nombre. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto, por tanto guardarás y harás estos preceptos. Contarás 7 semanas, empieza diciendo el versículo 9. La fiesta de Shavuot era una fiesta que se celebraba 50 días después de la fiesta de Pesaj, específicamente en esto. Míreme acá para que vayamos entendiendo cómo es la cuestión. Todo esto, cada una de estas fiestas, recuerde que son fiestas bíblicas, son las fiestas de Yahweh, nuestro Dios, nuestro Padre. No son fiestas judías. En ninguna parte de la escritura usted encontrará que diga que estas son las fiestas de los judíos, ¿sí? Más bien sí hace referencia a fiestas que celebraban los judíos. Claro, las celebraban, pero no quiere decir que porque ellos las celebraban, entonces era de ellos, ¿sí? La Biblia enseña que son fiestas solemnes ¿de quién? De Yahweh, que son tiempos de Él, solemnes. Entonces, ¿cómo sucedía? Cuando se empezaba con Pesaj o Pascua, la fiesta, la primera de las grandes fiestas, esta empezaba el día 14 del mes de Aviv o Nisan, ¿ok? Ahí estaba este primer momento. Luego al otro día, siguiendo con la fiesta de Pesaj, había otro momento que se conocía como Matzot, ¿sí? Que era el momento de los panes sin levadura, que se celebraba el día 15, 14, el día de Pesaj como tal, y 15 Matzot, panes sin levadura. Luego está ahí escrito que se tenía que celebrar un momento dentro de Pesaj o Pascua llamado, ¿sí?, Omer Reshit, que era como la primera gavilla o el primer montón. Omer Reshit significa eso más o menos, tratando de traducirlo al español, como el primer montón. ¿Y qué era ese primer montón? Era el montón que el sacerdote tomaba o recogía cuando metía ¿qué? La hoz. ¿Cuándo se metía la hoz? El sacerdote metía la hoz después de que había terminado Pascua y los panes sin levadura. Se tenía que esperar hasta que se llegara al día de reposo, al Shabbat, ¿sí? O día de cesación. Me gusta, es más exacto, más que reposo, es cesación. Shabbat significa en hebreo cesación, cesar de hacer algo, cesación, ¿sí? Reposo es lo que se obtiene cuando se cesa, ¿sí? Que es nuach en hebreo, reposo, nuach, ¿ok? Entonces en la cesación o en Shabbat, ¿sí? Cuando terminaba Shabbat, concluida, recuerde que bíblicamente los días concluyen cuando cae ¿qué? El sol. Entonces, cuando cae el sol, concluye un día y empieza ¿qué? Uno nuevo. En nuestro ambiente, en nuestro calendario, ¿a qué horas termina el día? A las 11:59 con 59 segundos, ¿cierto? Ahí ya, cuando el reloj marca las 12, ¿empezó qué? Un nuevo día. Por ejemplo, ¿hoy qué día es? No, hablemos de la fecha, 22, ¿cierto? Viernes 22. ¿Sí? Hasta las 11:59 con 59 será viernes 22. Después de eso, ¿empieza qué?
sábado 23. Y eso no tenemos problema con eso, ¿cierto? Así mismo es en el calendario bíblico. En el calendario bíblico es, pero cuando cae ¿qué? El sol. Entonces se ocultó el sol, se acabó ese día y empezó ¿qué? Uno nuevo. Es decir, que si que de acuerdo al calendario bíblico, por ejemplo, en este momento ya tendríamos sábado, si lo tomamos pues con los días de la semana como los tenemos nosotros, viernes, sábado, pues ya habría terminado ¿qué? El viernes 22 y ya estamos ¿en qué? En sábado ¿qué? 23, ¿sí me hago entender? Entonces, volviendo a la idea, el sacerdote, después de Pascua y de los panes sin levadura, aquel día, el día de la cesación o Shabbat, cuando terminaba, él preguntaba a los demás sacerdotes: ¿puedo meter la hoz? Porque recuerde que en Shabbat no se puede ¿qué? Cegar, o sea, en Shabbat, en cesación, en día de Shabbat no se puede trabajar o cegar, no se puede meter la hoz. Entonces él tenía que preguntar: ¿se puede meter la hoz? Y los demás sacerdotes le decían que sí. Como había el testimonio de varios, porque ya se había ocultado el sol, entonces ¿qué hacía el sacerdote? Metía la hoz. La hoz es esa navaja, esa cuchilla, ¿sí? Que se mete en los sembrados y cortaba, y ese primer manojo lo ataba, y ese manojo era ¿qué? Omer Reshit, el primer manojo, ¿ok? El primer manojo, ya estaba cortado, pero recuerde que, o sea, ya estaba cortado porque ya había terminado el Shabbat y había empezado un nuevo ¿qué? Un nuevo día, pero lo que hacía el sacerdote era lo que lo ataba y lo tenía listo para presentarlo ¿cuándo? En la mañana, ¿sí? O sea, porque lo hacía era en la noche, habiendo terminado Shabbat, ¿sí? Lo hacía en la noche. Entonces en la mañana, cuando salía ¿qué? El sol, después de haber salido el sol, entonces el sacerdote presentaba ¿qué? El Omer Reshit, ¿cierto? Lo mecía, ese de mecer, de elevarlo, ¿ok? Eso era lo que hacía. Entonces, a partir de ese momento en el que se presentaban, ¿sí? El Omer Reshit, que se presentaba esa gavilla, es que se empezaban a contar ¿qué? Los 50 días para llegar hasta Shavuot, ¿sí? Entonces este domingo es exactamente el día 50 desde la celebración del Omer Reshit. ¿Me hago entender? ¿Sí? Ok, entonces por eso dice allí y habla de contar. Obviamente habla de 7 semanas. Y vamos a ver luego otros textos que dice que al día siguiente o a la mañana siguiente, porque en realidad lo dicen así, ¿sí? A la mañana siguiente, después de las 7 semanas, es que se celebraba ¿qué? Se celebraba Shavuot. Entonces dice acá: contarás 7 semanas, comenzando a contar las 7 semanas desde el momento en que se mete la hoz, desde ese día, ¿no? ¿Sí? Que ese día, al terminar Shabbat, inmediatamente empezaba ¿qué día? El primero de la semana. Es decir, que Shavuot se celebra es que siempre va a caer un primer día de la semana, ¿no? Entonces, allí él metía la hoz, el sacerdote, en el Omer Reshit, y dice acá, se mete la hoz en el sembrado. Entonces harás la fiesta de Shavuot, o semanas. Shavuot significa en español semanas. Es una palabra plural, ¿sí? De Shavua, semana. En honor a Yahweh tu Dios. Mire, esto es una fiesta que se hace ¿en quién? En honor, en honra, en gloria a Yahweh. Esto no son fiestas religiosas ni fiestas judías como muchos la quieren hacer ver. No. Qué triste que muchos no entiendan el sentido de estas fiestas tan glorioso. Y dice acá: en honor a Yahweh tu Dios. Dice acá: y darás ofrenda de tu mano de manera abundante y voluntaria. Mire que se enseñaba, estas eran fiestas que tenían como propósito siempre crear en el pueblo la conciencia de ese agradecimiento que deberían tener al eterno Dios. Y si hay algo que se ha perdido hoy en el ser humano es eso, la conciencia de Dios y mucho más del agradecimiento. No queremos ser agradecidos.
y mucho menos con un Dios, y digo un Dios así como despectivamente, como lo habla la gente, un Dios en el cual no cree la gente, del cual no quieren saber. Y dice acá: darás ofrenda de tu mano de manera abundante y voluntaria, conforme Yahweh tu Dios te haya bendecido. Esto es según ¿qué? La bendición que el Señor me ha dado. De eso depende la generosidad también, ¿sí? Que de acuerdo a como el Señor nos bendice es que nosotros damos. Y dice: y te regocijarás. Es decir, que la fiesta de Shavuot, de Pentecostés, es un tiempo de ¿qué? De alegría, de gozo. Es un tiempo de bendición y te regocijarás. No es para estarse lamentando, no es para estar en tristeza, no es para estar ofuscados, es para estar ¿qué? Alegres. Por eso el día domingo, cuando vengamos acá, vamos a venir ¿cómo? Alegres. Desde el primer momento, cuando usted se encuentre con la persona, cuando atraviese allí por la puerta, salúdela, hermano, qué bendición. Venga con esa convicción, alegría, de gozo. Es un tiempo especial, es un tiempo de regocijo, es un tiempo de gozo, de alegría. Y es un tiempo de gozo en la presencia de Yahweh. Como dice la palabra, en su presencia hay plenitud de gozo. Amén. Ahora, no se trata de tener gozo solamente porque sea Shavuot, ¿no? Se trata de un gozo permanente. Y luego vamos a entender que ese gozo es un gozo que no muere, es un gozo permanente que tiene que ver con esa alegría y el gozo de su salvación. La salvación que Él ha provisto, la salvación que Él mismo nos ha dado. Entonces todas estas fiestas, obviamente desde la antigüedad, eran tipo de lo que habría de venir, es decir, de Yeshua. Cada una de estas fiestas encarna algo en Yeshua, encarna algo de Él, a través de Él. Y estos son momentos de bendición muy gloriosos. Y dice acá: y te regocijarás en presencia de Yahweh tu Dios. Y no solamente tú, sino ¿quién? Tus hijos, tus criados, juntamente con el levita que haya en tus puertas, y aún el extranjero, el huérfano y la viuda. Mire, estas personas, el extranjero, que eran tenidos como personas que no eran propias, ¿sí? Foráneos, no eran propias del pueblo. Es decir, que estas fiestas vinculaban a todo el mundo. Mire que ahí vemos que esto no tenía nada que ver algo exclusivamente con ¿quién? Con los judíos, porque si hubiera sido solamente con los judíos, pues no diría con quiénes, con los extranjeros. Sí, hay que hacerlo también. Estas son fiestas en las que el Señor llama a todo el mundo, a propios y no propios, a extraños para volverlos propios, para que sean parte del plan de Yahweh, del plan del eterno Dios. Y dice acá, sigue diciendo, el extranjero, el huérfano y la viuda que están en medio de ti, en el lugar que Yahweh tu Dios escoja para que allí habite su nombre. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto, por tanto guardarás y harás estos preceptos. Dice allí, para el lugar que Dios escoja para hacer habitar su nombre. Y nosotros creemos que cuando nos reunimos en el nombre del Señor, y cuando lo hacemos en este lugar y nos reunimos, pues el Señor ahí envía ¿qué? Su bendición. Y que ahí está el Señor cumpliendo su palabra, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré. Entonces, qué bendición cuando nosotros como iglesia, como comunidad, como congregación de Yeshua, nos reunimos para celebrar. Y dice acá, recuerda que fuiste ¿qué? Esclavo. Entonces mire que uno de los propósitos de la fiesta de Shavuot o de Pentecostés es recordar, que no se nos olvide, ¿sí? Que nosotros también fuimos ¿qué? Esclavos. Sí, Israel esclavo de Egipto, pero nosotros en algún momento también estábamos esclavos ¿de qué? Del mundo, esclavos del pecado. Y ese era nuestro Egipto espiritual. Y de allá nos rescató el Señor, y de allá nos sacó con mano poderosa a través de su Mesías, a través de su enviado Yeshua, el cual nos ha sacado con mano poderosa de la muerte, nos ha sacado de la esclavitud. Y ahora estamos trasegando por medio de ¿qué?
del desierto, vamos caminando en el desierto con miras a poder llegar algún día a la tierra prometida, el reino de los cielos. Amén, amén, iglesia. ¿Estamos? Entonces, así como Israel debía recordar que ellos fueron esclavos en Egipto, nosotros también recordamos esto. Y recordamos nuestro tiempo de esclavitud, en la que vivíamos bajo la esclavitud del pecado. Y hoy nos avergonzamos de las cosas, como dice Pablo, de las cosas las cuales hacíamos, pero que ahora somos libres y ya no estamos más bajo esa maldición del pecado. Ya no estamos más bajo la esclavitud, porque ahora hemos sido libres. Amén. Por tanto, Shavuot no solamente les recordaba a ellos su esclavitud, que habían sido esclavos en Egipto, sino que les recordaba lo que eran en su momento. Eran un pueblo que libre. Si estaban en Egipto esclavos, es porque en ese momento eran ¿qué? Libres. Y el Señor nos recuerda a nosotros que en algún momento, cuando vivíamos apartados de su verdad, apartados de su luz, estamos bajo esclavitud. Y ese vivir en esclavitud, eso que vivíamos anteriormente, también es un recordatorio de que hoy somos ¿qué? Libres en el Señor. Somos libres del pecado, somos libres para Él, para vivir una vida santa y plena delante del Señor. ¿Dónde está la iglesia que es libre en el nombre del Señor? Somos libres, amén. Somos libres en el Señor. Y dice acá: recuerda que fuiste esclavo en Egipto, por tanto guardarás y harás estos preceptos. Guardarás y harás estos preceptos. Eso, digamos, a grosso modo, en cuanto a lo que es la fiesta de Shavuot en hebreo. La palabra Shavuot es una palabra hebrea que es un plural, que significa semanas, si la queremos traducir pues al español, que comúnmente esa palabra Shavuot se tradujo al griego como Pentecostés, y por eso, como el griego era de mayor dominio público, el idioma griego, pues esta fiesta se conoció más con el nombre de Pentecostés. Y eso tiene que ver algo con la iglesia, pero eso lo quiero hablar es el día domingo. Sin embargo, obviamente hoy voy a hablar algunas cosas, pero quiero hoy concentrarme más hacia otro aspecto. Como vimos y les decía yo hace un rato, Shavuot tiene varios nombres. Es conocida como la fiesta de la cosecha o día de las primicias, ¿sí? Es conocida con esos nombres. Y tiene una variedad de nombres, pero hay algo que nosotros debemos entender dentro de Shavuot, que si bien el nombre Shavuot ¿sí? significa semanas, el nombre Shavuot como tal también tiene una implicación dentro del hebreo que tiene que ver con juramentos. Juramentos, ¿con qué? Juramentos. La palabra Shavuot, ¿sí? deriva de la misma raíz de Shevuot. Shevuot en hebreo es juramentos. Shavuot es semanas. Y cuando uno ve la palabra Shevuot, juramentos, y la palabra Shavuot, semanas, se da cuenta que comparten la misma raíz. Y para uno poder entender dentro del hebreo bíblico qué significan las palabras, siempre debe acudir a la raíz de la palabra. Por lo tanto, cuando acudimos a la raíz de la palabra Shevuot y a la raíz de la palabra Shavuot, nos damos cuenta que es la misma. Entonces, entendemos que Shavuot también tiene que ver con Shevuot, juramentos. Y por eso se dice que también la fiesta de Shavuot es conocida como la fiesta de los juramentos. Comúnmente, históricamente, el pueblo hebreo celebra Shavuot. En Shavuot celebran el recibimiento ¿de qué? De la Torá de Dios. El pueblo de Israel está dentro del marco de la celebración de Shavuot en el recibimiento de la Torá que Dios dio por medio ¿de quién? De Moisés. Ese es el significado con el que el pueblo de Israel celebra Shavuot hasta el día de hoy. Y sí, es correcto, es verdad que para entonces, cuando Israel salió de Egipto
y empezó a entrar en el desierto frente al monte Sinaí, ahí el Señor hizo entrega ¿de qué? De la Torá, de la instrucción, de lo que comúnmente traducimos como ley, pero es mejor traducido como instrucción, instrucción. Y ahí fue entregada la instrucción, fueron entregadas las 10 palabras, lo que comúnmente llamamos los 10 mandamientos, y fue dada instrucción a Israel, y no solamente a Israel, sino a todos los que estaban allí con Israel, porque alrededor de la montaña no solamente había israelitas, había de todo tipo de naciones, de todo tipo de personas también, entre ellos muchos extranjeros, porque la Torá no es solamente para un pueblo, fue dada a Israel para que administrara la Torá. Lamentablemente Israel falló, fracasó en su administración. Por eso el profeta Oseas dice: el pueblo pereció porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Pero le faltó conocimiento, ¿por qué? Dice: por cuanto desechó, ¿sí? Despreciaron, desecharon, ¿sí? Mi Torá, dice el Señor. ¿Cuándo le faltó conocimiento? Cuando despreciaron, desecharon la Torá que había sido dada como instrucción, la tuvieron en poco. Y dice: por cuanto la despreciaron, la desecharon, desecharon mi Torá. Por tanto, dice el Señor, por tanto, yo te he desechado del sacerdocio y me he olvidado y me olvidaré de tus hijos. Mira lo que le pasó a Israel. Siendo Israel el pueblo que había sido llamado a ser diferente entre todas las naciones, porque el Señor le llamó a Israel y le dijo que debía ser un pueblo diferente a todas las naciones, y que sería el especial tesoro entre todas las naciones, Israel para el eterno Dios. Y Dios le dijo: y ustedes me serán a mí un pueblo ¿de qué? ¿Un reino de qué? De sacerdotes. ¿Y por qué iban a ser un reino de sacerdotes en medio de todas las naciones? Porque se les iba a entregar la administración de la Torá, de la instrucción de Dios. La Torá, la ley del eterno Dios, le iba a ser entregada a Israel para que la administrara a favor ¿de quién? De todas las naciones. Pero Israel tuvo en poco eso, tuvo en poco su llamado, tuvo en poco su oficio. Y el Señor, ¿qué dice? Yo te desecho del sacerdocio, porque despreciaste, porque desechaste mi Torá. Entonces te desecho de mi sacerdocio, te desecho y no me acordaré más de tus hijos. Y fracasaron en eso, no tuvieron en cuenta el valor de la Torá que había sido entregada allí. Ahora uno ve por qué Dios, el eterno Dios, es tan dramático, si lo queremos llamar en ese sentido. ¿Por qué dice a Israel: yo te despreciaré? Despreciaste mi Torá, pues yo te voy a despreciar. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a ver algunas cosas allí, y para eso necesito que vayamos a algunos textos. En Éxodo capítulo 24 encontramos en el versículo 7 que Moisés había hecho eso. Miren, ¿qué hizo Moisés? Moisés subió al monte y estuvo allí con el Señor. El Señor le habló cada una de las palabras de su Torá, de su ley, de su instrucción. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Bajó al pueblo, le dijo: mire, así dice el Señor, estas serán mis instrucciones, estas serán mis leyes, estas serán mis normas, estas serán mis decretos. Si ustedes les obedecen, haré de ustedes un pueblo exclusivo para mí. Y él empezó a decirles a ellos, empezó a darle al pueblo cada una de las palabras y todo lo que el Señor le había ¿qué? Dicho. Entonces dice que se los dijo a oídos de todos, y empezó a pregonarles: esto, así dice el Señor, y guardarás esto, y empezó a decirle ¿qué? Todo. Tenía una memoria prodigiosa Moisés, ¿no? Sí, tremenda. Porque el Señor le dijo: ve y diles esto. ¿Qué tal que, será que se me olvida alguna, no? De pronto, imagínense. Y les dijo todo. Y después del pueblo haber escuchado cada una de las palabras, ¿qué hizo el pueblo? Mire, dice: luego tomó el rollo del pacto, ¿sí? O sea, venía en un rollo que él había escrito en realidad,
¿sí? Y lo proclamó a oídos del pueblo. Mire, tomó un rollo, ¿sí? Que él había escrito, ¿no? Y lo proclamó a oídos del pueblo. Ellos dijeron: cumpliremos y obedeceremos todo lo que Yahweh habló. O sea, el Señor le hizo como una especie de dictado a Moisés. Y allí él iba, y si lo iba copiando allí o después lo copió, no sé. Allí él bajó con esto. Y él lo habló al pueblo. Y el pueblo, cuando oyó lo que estaba escrito ahí, dijeron: ¿qué? Cumpliremos, lo haremos, así, tal cual, tranquilo, hágale. De una vez, cumpliremos. Entonces, por eso uno ve a Moisés ascendiendo al monte Sinaí en varias ocasiones, ¿sí? Porque en la primera, el Señor le habla las 10 palabras y se las dice. Luego el Señor vuelve y lo llama, y ahora le dice el resto de los mandamientos, y él baja y les dice todos los mandamientos. Después de que les dice todo esto, el Señor mismo, entonces, cuando el pueblo acepta, después de haber oído y haber dicho que sí, entonces ya el mismo Señor es el que va a grabar los mandamientos en piedras. Y dice que los mandamientos quedarían escritos ¿con qué? Con el dedo de Dios, porque ellos lo oyeron y aceptaron. Entonces es como es como que uno haga un contrato con alguien. Le dice: mire, este es el contrato. Cuando nosotros hicimos el contrato de este lugar, mire, este es el contrato, me lo mandaron, lo leí, vimos bien, ¿está de acuerdo? Sí. Después de que uno dice sí, el contrato ahí no entra en vigencia. El contrato en este caso entró en vigencia y en rigor cuando fuimos ¿a qué? A una notaría. Y dijimos al notario: mire, esto lo queremos que esto quede bien estipulado. Y le colocaron el sello. Eso fue más o menos lo que hizo el Señor. Después de haber leído y que vieron y que sabían cuáles eran las condiciones, aceptaron. Entonces, cuando el Señor los graba sobre las tablas de piedras que entrega Moisés, es como el acto ¿qué? Notarial. Ya quedó grabado en piedras por el mismo dedo de Yahweh, dice la palabra. Y que las escrituras eran escrituras ¿de quién? De Dios, dice la escritura. Dice: y lo que estaba escrito había sido escrito por el mismo Dios. Entonces ellos dijeron: lo haremos. Entonces ahí hubo un juramento de parte ¿de quién? Del pueblo, en que iban a cuidar y a obedecer todo lo que ahí decía. Ahora, luego vemos Deuteronomio 7:12. Vemos que el pueblo hizo un juramento. Entonces dice Deuteronomio 7:12: porque sucederá que por haber oído, haber obedecido, porque recuerde que en hebreo no existe la palabra obedecer como tal, sino que la misma palabra para oír es la misma palabra que se traduce para obedecer, que es la palabra Shema. Y Shema significa oír para obedecer, oír para ejecutar, oír para hacer algo. Es como una orden dada. Dice acá: porque sucederá que por haber oído, por haber obedecido estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, también Yahweh tu Dios guardará contigo ¿qué? El pacto y la misericordia que juró a tus padres. Guardará el pacto y la misericordia que Yahweh tu Dios juró a tus padres. Entonces mire, hubo un juramento de parte ¿de quién? Del pueblo, que cumplirían y harían conforme a lo que ahí estaba. Y hubo un juramento de parte de Yahweh, que Él los bendeciría si ellos cuidaban realmente y obedecían lo que había sido escrito en el pacto. ¿Hasta ahí vamos? ¿Estamos claros? Entonces, por eso también a Shavuot se le conoce como la fiesta de los juramentos, porque hubo dos juramentos, uno de parte ¿de quién? Del pueblo, y otro de parte ¿de quién? De Yahweh. El pueblo que cumpliría y obedecería todo lo que ya está escrito, y el Señor de bendecirlos si cumplían todo lo que estaba escrito. Amén. ¿Hasta ahí vamos? Ok. Ahora bien, cuando nosotros vemos la clase de juramentos o de pacto que hubo en este sentido, ¿sí? Va uno entendiendo de pronto por qué Dios
actúa de manera tan dramática como se los hacía o les decía ahora. Vayamos a Deuteronomio capítulo 29. Deuteronomio 29 dice: estas son las palabras del pacto que Yahweh mandó a Moisés que celebrara con los hijos de Israel. Mire, fue un pacto que se celebró. Ahora, ¿el pacto venía de quién? ¿De parte de quién? De Yahweh. El pacto es de Yahweh. Y sabemos que el pacto es de Yahweh porque quienes están obligados a cumplirlo es ¿quién? Los israelitas, los hebreos, los hijos de Israel. Ellos son los que están obligados, y lo que el Señor se obliga a sí mismo es a bendecirlos, y ellos ¿qué? Lo cumplen, ¿ok? Lo cumplen. Entonces dice acá: estas son las palabras del pacto que Yahweh mandó a Moisés que celebrara con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues convocó a todo Israel y les dijo: ustedes han visto todo lo que Yahweh ha hecho ante sus ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron tus ojos, las señales, los grandes prodigios. Pero hasta el día de hoy Yahweh no les ha dado corazón para entender, ni ojos para que vean, ni oídos para que oigan. Yo les hice andar 40 años en el desierto, y sus vestiduras no se han desgastado encima de ustedes, ni sus sandalias se han desgastado en sus pies. No han comido pan, ni han bebido vino, ni licor, a fin de que conocieran que yo soy Yahweh su Dios. Cuando llegaron a este lugar, Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, salieron a nuestro encuentro para luchar, y los derrotamos. Luego tomamos su tierra y la dimos en heredad a Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés. Guarden pues las palabras de este pacto y pónganlas por obra, para que prosperen en todo lo que hagan. Mire, si uno quiere prosperar, ¿se puede prosperar? ¿Sí o no? ¿Se puede prosperar, sí o no? Sí, se puede prosperar, sí o no. Pero ¿cómo se prospera? ¿Poniendo qué? Por obra, en práctica ¿qué? Todo el pacto de Yahweh. Cuando yo pongo por obra, en práctica, el pacto de Yahweh, prosperaré en todo lo que haga. La prosperidad es una realidad para aquellos que viven conforme a la voluntad de Yahweh. Amén. Y sigue diciendo, versículo 10: hoy todos ustedes están ante la presencia de Yahweh su Dios. Ustedes jefes, sus jefes, sus tribus, sus ancianos, sus oficiales, todos los hombres de Israel, sus pequeños, sus mujeres y el extranjero que está dentro de tus campamentos, desde el leñador hasta el que saca agua, para que entres, mire, para que ¿qué? Entres en el pacto con Yahweh tu Dios, o de Yahweh tu Dios, y en su juramento que Yahweh tu Dios hace hoy contigo. ¿A qué se nos invita a cada uno de nosotros? A entrar. Y si se nos invita a entrar es porque muchas veces estamos ¿qué? Fuera. Es porque estamos fuera. Y el Señor nos está invitando, y Él sigue invitando hasta el día de hoy, que sigamos entrando, que vengamos, que entremos, que no nos quedemos por fuera. El problema de muchos es su insistencia de quedarse ¿qué? Por fuera. Ven y entra. La palabra entrar en hebreo que aparece allí, ¿sí?, es la palabra avar. Esta palabra tiene una connotación especial, ¿sí?, que habla de cruzar, habla de la transición o atravesar, ¿sí? Sobre todo la palabra avar habla es de transición, de transición. Lo que nosotros estamos invitados es a una transición, es a un cambio de estado. Eso es avar. ¿Un cambio de qué? De estado, de pasar de un lugar a otro, de un estado a otro. Y cuando nosotros realmente nos allegamos al Señor, empezamos a tener un nuevo ¿qué? Un nuevo estado. No podemos seguir siendo los mismos que éramos antes de venir a Yahweh. Nuestra vida tiene que ser transformada, tiene que ser cambiada. Es lo que la palabra llamaría, o lo que el Señor llamaría, frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. Mire, el Señor les había entregado a ellos allí
su Torá. Habían salido de Egipto, acababan de salir de Egipto, ahora les está entregando una Torá. La Torá tenía que ver con una nueva identidad, con un cambio de estado, con un cambio de mentalidad, un cambio de entender las cosas. Ya no iban a seguir entendiendo, ya no iban a seguir con la misma mentalidad que traían de Egipto. En Egipto habían desarrollado una mentalidad de esclavitud, de muerte, de idolatría, de maldición. Todas las cosas que hacían Egipto las terminaron haciendo ellos. Terminaron adorando a otros dioses y era necesario que cambiaran su manera de pensar. Eso es lo que se llama arrepentimiento, cambio de la manera de pensar. Y el Señor les estaba llamando: vengan y entren al pacto, pasen de un estado a otro, están en transición, vengan, pero hay que entrar, hay que moverse. Para pasar de un estado a otro hay que moverse, hay que tomar la decisión y no puede ser que quedemos igual. La palabra avar significa eso, cambio de estado. Yo tengo que cambiar. Nosotros tenemos que cambiar. El Señor había llamado a Israel de Egipto y lo sacó de la esclavitud para que tuvieran un cambio en ellos, para que hubiese un cambio de su manera de pensar, que no siguieran haciendo las cosas que hacían en Egipto, que no siguieran viviendo de acuerdo al modelo de Egipto. Asimismo, nosotros hemos sido llamados a un cambio. Ya no seguimos haciendo las cosas del mundo, no seguimos haciendo las cosas que este mundo nos muestra, que este mundo modeló en nosotros. Sí, tal vez se creó un paradigma en nosotros, un modelo de vida en nosotros mientras vivíamos en el mundo, y allá estábamos acostumbrados a hacer una cantidad de cosas que eran contrarios o que son contrarias a la palabra de Dios, que son contrarias a la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros decidimos entrar al pacto de Dios, significa que estamos dispuestos a un cambio total. Amén. Un cambio total en nuestra vida, un cambio en nuestro ser. Dejar, abandonar las cosas de este mundo. Yo no puedo pretender meterme bajo el pacto del Señor, entrar en el pacto del Señor con las mismas mañas del mundo. Yo tengo que cambiar. Se tiene que venir sobre mí un cambio, porque yo empiezo a escuchar la instrucción. Es el pacto que el Señor está dando, es su Torá, y allí hay instrucciones que me ayudarán a cambiar mi manera de pensar, de actuar. Si en el mundo yo pensaba y actuaba de una manera, pues aquí no voy a seguir actuando ni pensando de la misma manera. Lo voy a hacer de acuerdo a lo que dice ¿qué? La palabra del Señor. El problema es que nos acostumbramos mucho al modelo del mundo. Y a veces no queremos zafarnos del mundo, no queremos soltarnos de las cosas de este mundo, porque soltarnos de las cosas de este mundo significa renunciar muchas veces a nuestro ego, renunciar a nuestro yo, renunciar a nuestra prepotencia, renunciar a lo que queremos. Y hay cosas a las que tenemos que renunciar, gústenos o no, si es que queremos ver la bendición del eterno Dios, si es que queremos tener la prosperidad del Señor. El hombre quiere buscar insaciablemente prosperidad y bienestar. Una persona que medianamente esté cuerda quiere eso, ¿o no? ¿Sí o no? No necesita ser creyente. Se necesita, sí, que esté medianamente cuerdo, porque a menos de que tenga un problema psicológico, psiquiátrico, no quiere que le vaya bien. Pero trata de buscar los elementos de la prosperidad de manera errada, de manera equivocada, como el mundo se los muestra. Hoy leía las noticias y me daba tristeza que la gran mayoría de la cosecha de café de esta temporada en Risaralda se va a perder ya. Hoy ya dieron la alarma, prácticamente se perderá toda la cosecha de café. ¿Y sabe por qué? Porque no hay quien recoja el café. Y lo más tremendo es que uno ve que, ¿cómo se llama la capital de Risaralda? Pereira. Pereira es una de las ciudades con el más alto índice de desempleo. Es decir, donde miles de personas se están quejando porque no hay trabajo. Y prácticamente toda la cosecha de café se va a perder. Porque la gente quiere todo ¿qué? Fácil. Porque se acostumbraron al dinero fácil, rápido. Porque el narcotráfico pegó mucho también por allá, por ese sector.
sobre los sectores del eje cafetero y todo eso, pegó. Y la gente se acostumbró a las cosas rápidas, rápido, sencillo. Voy, me hago una vuelta. No, espéreme un momentico, ya hago una vuelta y al rato vengo y ya he llegado 5, 6, 7 millones de pesos. Y la gente se acostumbró a eso. Y no es que no haya fuentes de trabajo, no es que no haya oportunidades, es que la gente quiere todo fácil, rápido, quiero cosas al instante. Y por eso la gente prefiere quedarse sin hacer nada antes que decir, bueno, allá hay una oportunidad de trabajo, por lo menos aunque sea, en vez de quedarme acá aguantando hambre, prefiero ir a recoger café. Pero muchos deciden más bien dedicarse a la delincuencia. A la delincuencia. Estamos creando una generación de delincuentes, estamos creando una generación de flojos, de gente que no quiere trabajar, de gente que no se quiere esforzar, que no se quiere sacrificar. Entonces vivimos en un mundo que queremos así, las cosas rápidas, fáciles, que no nos cueste nada, ¿sí? Qué bueno que, como un día hablaba con una persona, que el verdadero éxito, me decía la persona, es cuando uno logra que los demás trabajen por uno y que uno no tenga que hacer nada. Yo digo, ¿eso? Si el hombre está diseñado ¿para qué? Para trabajar, para producir. Y eso es lo que nos meten, ¿no? La televisión, los medios, y queremos dinero y plata. Y hay gente que dice, yo quisiera tener plata para nunca más tener que volver a trabajar. Por favor. Es una situación bien compleja. Entonces hay gente que se quisiera pasar sola la vida durmiendo nada más, haciendo nada. Y la Biblia dice, mira la hormiga, ve a la hormiga, oh perezoso, mira cómo ella no teniendo capitán, no teniendo jefe, ¿sí? Quien la dirija, mira cómo trabaja. Y tenemos que trabajar, pero nos copiamos del modelo. Entonces por eso hoy las noticias, se pierde la cosecha de café en Risaralda. Y no porque no haya oportunidades, ¿sí? Entonces la gente está desempleada porque no quieren realmente. Seguimos el modelo de ¿qué? Del mundo. No queremos cambiar, no queremos cambiar, no queremos cambiar. Queremos seguir teniendo lo mismo. Por eso entrar en el pacto de Dios es ¿qué? Es un cambio. Y el Señor le dice a ellos que entren. Entonces ahí está Abar, que es la palabra transición, un cambio de estado. Entonces dice acá, para que entres en el pacto de Yahweh tu Dios y en su juramento que Yahweh tu Dios hace hoy contigo, para confirmarte como pueblo suyo. ¿Cuándo seremos confirmados como pueblo de Yahweh? ¿Cuándo? Cuando entremos que en el pacto, es decir, cuando estemos dispuestos a cambiar de estado. Ya no vivo conforme a las cosas de este mundo y al modelo de este mundo. Ahora vivo de acuerdo al modelo de Dios. Amén. El modelo divino, el modelo bíblico, el modelo que me enseña la palabra del eterno Dios. Ahí es cuando el Señor me confirmará a mí como pueblo suyo. No puedo ser pueblo suyo no viviendo de acuerdo a su Torah, a su pacto. Y que Él sea tu Dios, tal como te ha hablado y como juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. No con ustedes solo hago este pacto y este juramento, ciertamente es con los que están hoy aquí con nosotros en presencia de Yahweh nuestro Dios, y también con los que no están hoy aquí con nosotros. Mire que el pacto no solamente fue con los que estaban ¿qué? Ahí, sino también con los que no estaban. Porque el pacto es algo ¿qué? Continuo, que va de generación en generación, y es un pacto abierto para todo el mundo. Y Yahweh, nuestro Padre Celestial, está llamando al mundo y lo hace, y ha hecho su llamado a través de sus profetas. Y dice que Dios ha hablado de muchas formas y de muchas maneras a través de los profetas en los antiguos tiempos. Pero hoy nos ha hablado a través de ¿quién? Dice la palabra. A través de su Hijo, Yeshua el Mesías. Y nos sigue hablando y nos sigue invitando. Y por eso dice que Dios amó al mundo, Dios amó al cosmos. Es la palabra mundo que aparece ahí. Amó al mundo, por eso entregó a su Hijo. Y es un llamado general. No es a una sola nación, no es a un solo pueblo. Es un llamado general para que todos entremos ¿qué? Al pacto de Él y podamos ser pueblo
suyo, pueblo suyo. Dice Deuteronomio 29:16, porque ustedes saben cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por medio de las naciones por las cuales ustedes han pasado, y han visto sus abominaciones y sus ídolos de palo, de madera, de piedra, de plata y de oro que tienen entre ellos. No sea que haya entre ustedes hombre o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparta hoy de Yahweh nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya entre ustedes una raíz que produzca hiel y ajenjo, es decir, algo que amargo. Y cuando nosotros vamos detrás de otros dioses, cuando seguimos los modelos, los dioses, déjeme decir, los dioses son sencillamente los modelos que desarrollaban las naciones. Y cuando nosotros seguimos el modelo del mundo, estamos siguiendo ¿qué? Los dioses del mundo, porque cada nación desarrollaba sus dioses con base a sus anhelos, a lo que querían. En realidad eran invención de las naciones. Mire que Yahweh es el que se presenta a Israel y le da sus normas, le da todo y le dice, ustedes tendrán que ser así. En cambio, los dioses de las naciones eran de acuerdo a cómo ellos ¿qué? Querían a sus dioses. Nuestros dioses de esto y lo otro, de la fertilidad, el Dios de la alegría, el Dios del gozo, el Dios de esto, el Dios de aquello, y tenían dioses para cada cosa. Y por eso vemos que en tiempo de los romanos y los griegos había Dios para cada cosa. Dios para cada cosa. Estaba el Dios de una cosa, el Dios de la otra, el Dios por aquí, el Dios por acá, de todo tipo. De todos los tipos, sabores y colores habían dioses, porque eran construidos, fabricados en el modelo del ser humano. Por eso acá Yahweh es tan diferente. Yo soy tu Dios, soy único, no tendrás más dioses y harás esto. Nosotros vemos como los demás dioses más bien eran sirvientes de los pueblos. En cambio Yahweh es el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Y dice acá entonces la escritura, no tendrás otros dioses. Estamos en el 19, ¿cierto? Y suceda que al oír las palabras de esta, bueno, voy a traducir como dice esta versión, imprecación. No sé cómo diga su Biblia, ¿no? ¿Sí? Algunas dicen que maldición. Bueno, la palabra hebrea que aparece allí es la palabra Alá. Hay varias palabras hebreas que significan Alá o que suenan como Alá, pero se escriben diferente. ¿Sí? Es como casa con Z y casa con S. Sí, a uno le suena como igual, pero son dos cosas diferentes. En este caso, esta palabra Alá que aparece acá realmente era a ver cómo explico. Eran cada una de las normatividades, podemos decir acá, o de las demandas, más bien de las demandas a las que una persona se ajustaba cuando decidía jurar algo, cuando decidía someterse a algo. Por lo tanto, la palabra Alá realmente era como un juramento solemne. ¿Sí? Entonces, como decir, yo juro lealmente hacer esto. Esa era la imprecación, esa era como el juramento. Y si yo no cumplía eso, pues eso me iba a ¿qué? A demandar, iban a venir unas demandas. Por lo general esas demandas eran en maldiciones, ¿sí? Por ejemplo, uno ve en las fuerzas militares, en la policía, uno ve que hay un juramento. Y el juramento, parte del juramento dice, y si no, que Dios y la patria os lo demanden, ¿sí? Entonces, una demanda. Entonces, lo que aparece ahí la palabra es la demanda del no cumplimiento de aquellas cosas que uno juraba hacer. Entonces dice acá, y sucede que al oír las palabras, ¿sí? de este juramento, por decirlo algo de una manera, de esta imprecación, ¿sí? se congratule, ¿no? o le dé alegría, se sienta alegre, como satisfecho, como tranquilo en su corazón, pensando, tendré paz, aunque siga andando en la obstinación de mi corazón. Y voy a leer lo que dice esta versión, arruinando así lo regado junto con lo seco, aunque el texto hebreo
en realidad el texto hebreo dice, aunque tratando de calmar la sed con licor. ¿Y uno puede calmar la sed con licor? ¿Antes qué? Le va a dar ¿qué? Más sed. Es como un engaño. Es como el que quiere calmar, porque así en realidad el texto hebreo dice eso. Ahí dice así. Ah, bueno, ahí está bien así ese. ¿Sí? El texto hebreo dice, o sea, que es un absurdo tratar de calmar la sed a punta de licor. Voy a beber licor y licor, es que tengo una sed, deme más. ¿Y qué sed tan tremenda? Deme más. Pues va a tener ¿qué? Más sed. Y va a llegar al punto que se va a deshidratar. Va a generar una gran deshidratación por el contenido de alcohol en su cuerpo. Entonces dice aquí, lo que está diciendo el versículo 19 es que algunos del pueblo podrían oír: ah, bueno, estas son las implicaciones, hay que hacer esto, ay no, eso no hay problema, tranquilo. Y lo tomo de manera ¿qué? Leve, como si eso fuera algo pasajero, como si no tuviera de pronto ninguna implicación. Y esto es lo que pasa hasta el día de hoy. Vemos que el Señor vino, y dice la Biblia que Él vino no para que el mundo ¿qué? Fuera condenado por Él, sino para que el mundo se salvara. Pero sigue diciendo el versículo, pero esta es la condenación que ha venido al mundo. Estoy diciendo de Juan 3, ¿sí? Juan 3, 16, 17. Pero esta es la condenación que ha venido al mundo, que los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Se confiaron. Entonces lo que el Señor está diciendo es, no es que algunos se confíen y empieza a decir, ay no, no hay problema, hay que cumplir eso, todo eso yo lo cumplo, no hay ningún problema. Y empieza a decir, no, yo tendré paz, no tendré problema, yo lo voy a hacer. Y en su corazón obstinado, ¿sí? Duro, crea que no tiene nada por cumplir, o que no hay obligación de parte de él en cumplir. ¿Qué es lo que sucede hoy? La gente dice, ay no, es que estamos en tiempo de gracia, eso ya no hay que cumplirlo. Miren cómo es la palabra. Ya el Señor le estaba advirtiendo a Israel: después de que oigas todos estos juramentos, todo esto a lo que tú te sometes, no lo tomes a la ligera, cúmplelo, y no sigas tu obstinado o terco corazón, pensamiento, creyendo que con licor vas a saciar la sed. Por eso pone ese ejemplo, como el que está, no, deme más licor, que es que necesito saciar la sed. Así no. Y muchos se confían, es que estamos en gracia, es la gracia del Señor la que actúa hoy, aleluya. No hay maldición, aleluya. Él se llevó todas las maldiciones, gloria a Dios. Solo gracia, bendito sea el Señor. Ya no hay maldición, ya toda la bendición de Dios para mi vida y todo esto. Y no queremos cumplir ¿qué? Lo que tiene que ver con lo que tiene que ver, o la implicación que tiene que ver con los juramentos, o con el juramento. Porque así como Yahweh le exigió a Israel, y cuando Israel escuchó todo lo que debía hacer, el Señor se los iba a demandar. Cuando nosotros llegamos al Señor, también hay ¿qué? Demanda. Y la Torah es una demanda que se nos hace a cada uno de nosotros. Y eso que se recibió allí en el monte Sinaí, en medio de la celebración de Shavuot, en medio de la celebración de Pentecostés, ahí cuando era entregada la Torah, sencillamente era todo el juramento escrito de lo que tenían que hacer, y no podían tomarlo de manera ligera o de manera vana, y tenían que cumplirlo, porque si no vendrían ¿qué? Maldiciones. Eso es lo que no hemos entendido, que si no vivimos conforme a la bendición, a lo que es una bendición, que es la Torah de Dios, esa bendición se puede volver ¿en qué? En maldición. Y por eso muchos dicen, no, ¿cuál maldición? Ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Y parece que ese vivir bajo la gracia se nos volviera como una especie de excusa para hacer lo que queremos. Es una licencia para hacer lo que se nos venga en gana, sin entender las implicaciones del juramento, las implicaciones del pacto. El que haga estas cosas vivirá, dice la palabra.
Nosotros tenemos que ser muy conscientes de eso. Y Shavuot es eso. Shavuot tiene que ver con ascender. Shavuot significa venir hacia el Señor, llegarnos a Él, someternos bajo su pacto, entrar bajo su pacto, cambiar el modelo, no seguir en nuestro obstinado corazón. Y por eso allí donde estamos en el versículo 19, por eso dice, al oír, suceda que al oír las palabras de esta imprecación o de este juramento, se congratule, te alegres en tu alma, en tu corazón, pensando tendré paz, aunque siga andando en la obstinación de mi corazón. Y saben, lo que muchos no entienden es que la gracia o el tiempo de gracia es esto lo estamos viendo en el módulo actual que estamos viendo los domingos del reino de Dios, en los estudios de las escuelas de formación ministerial. ¿Qué es la gracia? Porque muchos no han entendido qué es la gracia. La gracia era el tiempo que un imperio estipulaba para advertir a ciertos pueblos que venía aquel imperio a poner todo su reino. Y era ese tiempo en donde se les advertía, y se les advertía las bondades que traía el reino, que traía el imperio. Pero si esos pueblos no aceptaban ese reinado de aquel imperio, en vez de entonces seguirles mandando un mensaje con todas las bondades, después de eso les mandaban ¿qué? El ejército. El ejército. Eso es lo que hacían. Si un imperio se iba a levantar a conquistar una región o un pueblo, el rey enviaba a sus emisarios, sus apóstoles, sus mensajeros. Y aquellos mensajeros llegaban ante el gobernante de aquel pueblo y le decían: mire, el rey fulano de tal manda decir que él va a gobernar sobre estas regiones, y ustedes acepten su reinado, y estas serán las bondades. Y les mostraban las bondades. Y si el gobernante de esa región aceptaba, todas las bondades venían. Pero si decía no, dile a tu rey que no aceptaremos, ¿qué enviaba el rey? A su ejército. ¿Y qué era la gracia? La gracia era el tiempo de divulgación de aquellas buenas que traían los mensajeros, diciendo: mire, estas son las bondades. Verá, si ustedes le aceptan, les va a ir así y les va a ir así. Van a tener esto, van a tener lo otro. Acepten las bondades del rey. Acepten las bondades, acéptenlas. Eso era el tiempo, y había un tiempo que se programaba. Eso es lo que se conocía como gracia. Pero terminado ese tiempo, si aquella región no aceptaba las condiciones del rey, ¿qué les mandaban? El ejército, la destrucción. Entonces, cuando nosotros decimos que estamos en tiempo de gracia, lo que estamos viviendo es un tiempo en donde se nos está hablando de las bondades del reino de Dios. Del reino de Dios. Y se nos están mostrando los favores del reino de Dios, las bendiciones del reino de Dios, lo que implica recibir el reino de Dios, lo grato, la gloria del reino de Dios. Pero llegará un momento en que ya termine ese tiempo, y los que no acepten eso, se les será enviado ¿qué? El juicio de Dios. Entonces jugamos con Dios. Estamos en tiempo de gracia, sí. Sabemos lo que dicen el juramento, sabemos lo que dice el pacto del Señor, y simplemente lo tomamos de manera ligera. Y por eso el Señor ya les estaba advirtiendo a ellos allí. Y sucede que al oír las palabras de esta imprecación, de este juramento, se congratule en su corazón pensando: tendré paz, aunque siga andando en la obstinación de mi corazón. ¿Cómo podrá haber paz si sigo en el mismo pensamiento de mi corazón? ¿Cómo podré tener paz en mí si sigo viviendo conforme al mundo? Por eso la gracia se define como la paz que Yeshua ha puesto entre Dios y nosotros. ¿Cómo podré yo pensar que sí, que voy a tener paz si sigo haciendo qué? Las cosas de este mundo. Tendré paz si hago conforme a qué? A la voluntad de Dios. Y sigue diciendo acá: aunque siga andando en la obstinación de mi corazón. Esta traducción dice: arruinando así lo regado junto con lo seco.
Pero el hebreo dice, no, tratando de calmar la sed con el licor. Yahweh no querrá perdonarlo, sino que la ira de Yahweh y su celo arderá contra aquel hombre, y todas las maldiciones escritas en este rollo caerán sobre él, y Yahweh borrará su nombre debajo de los cielos. Por eso es que nuestro nombre debe estar ¿qué? Escrito. Debe permanecer escrito. Y lo que se hacía comúnmente cuando se entregaban estos juramentos era que en la base del juramento, sobre todo que eran juramentos nupciales, porque esto es un juramento nupcial en realidad, de boda, llamado ketubá, abajo, después de que se hacía todo el juramento entre el hombre y la mujer, quedaban grabados ¿qué? Los nombres de los que juraban. Y cuando se quebrantaba el juramento, lo que se hacía era que se borraba el nombre y la persona debía morir, ser apedreada, porque había violado un juramento. Por eso nuestro nombre no puede ser o no debe ser borrado. Ya hicimos un juramento con el Señor. Y esto tiene que ver con el matrimonio. Por eso, si ustedes me lo permiten, y con esto terminamos, hacemos una comparación rápidamente entre Éxodo capítulo 32. Si me lo permiten aquí rápidamente, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, acortando el tema de hoy. Éxodo 32, versículo 19. Dice acá, versículo 19 dice: y aconteció que cuando se acercó al campamento, observó el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moisés, y arrojando las tablas, ¿las qué? Las tablas, obviamente las tablas del pacto, de sus manos, las rompió al pie del monte. Esas tablas eran las tablas del juramento, la notaría, ya él traía, era ya firmado por notaría. Cuando una pareja decide casarse, ahí, por notaría. Por eso es que Dios cela tanto esto. Y dice acá: luego tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, el cual esparció sobre la superficie de las aguas y lo hizo beber a los hijos de Israel. Mire, ¿qué hizo con esto? Tomó el becerro y ¿qué? Lo molió, esparció el polvo en las aguas y le hizo ¿qué? Tomar esto. Mírenme acá un momento. Cuando Moisés sube, después de haberle dicho, mire, estas son las palabras, y el pueblo ha dicho ¿qué? Sí, lo cumpliremos, lo haremos, juraron eso. Entonces subió para traer ya las tablas en piedra, para que ya estuviera escrito en piedra, para que quedara en firme ¿qué? El juramento. Ok, ya en juramento en firme. Cuando él vio esto, ¿sí? Lo que había acontecido es que Aarón había quedado allá. Y cuando nosotros vemos, si usted ve allá el principio del texto del capítulo 32, ¿sí? Dice que como el pueblo, del versículo 1, que el pueblo veía que Moisés ¿qué? Tardaba. ¿Que Moisés qué? Tardaba. Y como Moisés tardaba, entonces le dijeron a Aarón: haznos un ídolo, un dios. Y él les fabricó un becerro, porque Moisés ¿qué? Tardaba. Asimismo pasa con el Señor. En Mateo 25, en que se nos habla de la parábola de las doncellas, de las 10 doncellas, de las 10 vírgenes, empieza diciendo que como el novio ¿qué? Tardaba, se quedaron ¿qué? Dormidas. Parece que el problema principal en nosotros es la falta de ¿qué? De paciencia. Como que se está demorando mucho. Entonces fueron a donde Aarón: oiga Aarón, como que Moisés está demorando mucho, yo creo que se murió. Háganos un ídolo. Y se los hizo. Y dice que les pidió joyas, y dice que todo el pueblo todos trajeron ¿qué?
las joyas de oro. Ahí sí, para pedir para lo que no es, ahí sí dan. Sí, no, es verdad. Uno dice para el engaño y la gente saca, tenga y tenga para el engaño. Y dice que trajeron todas las joyas de oro ellos mismos, o sea, entregaron todo lo de oro. Para el engaño la gente está muchas veces a dar más que para la verdad. Tremendo eso, ¿no? Y trajeron todas las joyas y con eso hicieron ¿qué? Un becerro en oro. Y cuando lo hubieron acabado, dice la palabra que Moisés le dijo, Israel, ellos dijeron, Israel, llamaron a Israel, a todo el pueblo, Israel, este es tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto. Míralo, acababan unos días anteriores de salir y ya estaban adorando a un becerro. Mire que todavía no habían cambiado de ¿qué? De mentalidad, de corazón, seguían con el mismo modelo de idolatría. Y eso fue, entonces, eso fue lo que descendió la ira de Dios más que la ira de Moisés. Y cuando Moisés vio eso, entonces le escogió ese becerro, se los molió y se los hizo ¿qué? Tomar. ¿Y por qué? Mire lo que dice. Vamos a ver, con esta terminamos. Números 5:14, Números 5. Leamos desde el versículo 12, dice, habla a los hijos de Israel y les dirás, 5:12, cuando la mujer de alguno se desvíe y le sea infiel, la mujer infiel, y otro hombre tenga relaciones sexuales con ella, y esto esté encubierto al conocimiento de su marido, porque cuando se amancilló no hubo testigo contra ella, ni fue sorprendida en el acto, y le sobrevenga espíritu de celos, ¿a quién? Al marido, de modo que recele de su mujer, habiéndose ella mancillado realmente, o le sobrevenga espíritu de celos y recele a su mujer sin haberse ella mancillado, o sea, por si sí o por si no, por pura sospecha, entonces aquel hombre llevará a su mujer ante el sacerdote y llevará su ofrenda por ella, 1/10 de efa de harina de cebada, pero no derramará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda conmemorativa que renueva la memoria del pecado. Entonces el sacerdote hará que se acerque y se mantenga en pie delante de Yahweh. Ella, no la mujer que está siendo celada. Y dice acá, luego el sacerdote tomará agua consagrada de una vasija de barro y del polvo que hay en el suelo del tabernáculo tomará el sacerdote y lo echará en el agua. El sacerdote hará pues que la mujer se mantenga en pie delante de Yahweh, soltará el cabello de la mujer y pondrá en sus palmas la ofrenda de recordación, que es la ofrenda de celos. En tanto que la mano del sacerdote estarán las aguas amargas, o sea, las aguas con el polvo que traen maldición. Entonces el sacerdote la conjurará y dirá a la mujer, si no haya sido contigo varón y no te has descarriado de tu marido con mancilla, sé inocente de estas aguas amargas que acarrean maldición. Pero si te has descarriado de tu marido y te has mancillado y alguno ha tenido su copulación contigo, aparte de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición. Dirá el sacerdote a la mujer, Yahweh te entregue a maldición en medio, a execración y maldición en medio de tu pueblo, y haga Yahweh que tu muslo caiga y tu vientre se hinche. Penetren estas aguas portadoras de maldición en tus entrañas, haciendo hinchar tu vientre y decayendo tu muslo. Y la mujer dirá, amén, amén. Entonces el sacerdote escribirá estas maldiciones en un rollo, las borrará con las aguas amargas y dará a beber las aguas amargas portadoras de maldición a la mujer, y las aguas de maldición penetrarán en ella haciéndose amargas. Mire que esto era un rito que parece muy extraño, pero esto tiene toda una explicación espiritual. Todo eso hoy tiene connotación acá, y no me voy a poner a explicar todo eso porque me tardaría siempre un buen tiempo. Pero ¿qué es lo que le quiero mostrar?
Había algo que se conocía como la ofrenda de celos, que es cuando un hombre tenía celos ¿de quién? De su mujer, por haberse acostado, por haber tenido relaciones sexuales con otro hombre. Y la llevaba ante el sacerdote tomaba polvo y lo mezclaba con agua y le hacía ¿qué? Tomar eso a ella. Eso era un acto por ofrenda de celos. ¿Qué notamos allí? Que lo que Moisés hizo con Israel, cuando les hizo moler el becerro y tomarlo con aguas, eso era una ofrenda ¿de qué? De celos. ¿De celos de quién? ¿De Moisés? Celos del Señor por Israel, a quien había sido tomada como ¿qué? Como esposa, porque había cometido adulterio, fornicación espiritual, al haberse desviado hacia otro ¿qué? Dios, al decir que ese becerro era el Elohim, era el Dios que lo había sacado a ellos ¿de dónde? De Egipto. Entonces, mis amados, por eso vemos que cuando en el monte es entregada la Torah, lo que se celebró en el monte, allí en Shavuot, en Pentecostés, fue la entrega de la Torah, que fue la entrega de la ketubá o de los juramentos que se hacían como ¿qué? Como pareja. Y por eso se escribían los nombres abajo de esos juramentos. Y por eso si se fallaba, se quebrantaba y se borraban los nombres. Y se hacía tomar el polvo en agua a aquella mujer que había sido ¿qué? Adúltera. Eso fue lo que pasó con Israel. Apenas estaban empezando y ya estaba ¿qué? Adulterando. De ahí que el Señor sea tan implacable. Y por eso su celo se demuestra allí. Porque cuando nosotros venimos al Señor y cuando pasamos a ser pueblo suyo, no solamente pasamos a ser pueblo suyo, sino que pasamos a ser su esposa. Y Él nos va a celar, tal como un hombre cela a su esposa, nos va a celar a nosotros. Y no quiere y no va a permitir que nosotros mancillemos o seamos adúlteros o forniquemos con las cosas de este mundo, porque somos de Dios. En Shavuot, en ese primer Pentecostés, en ese primer Shavuot que hubo, lo que sucedió fue una entrega de parte del eterno Dios a Israel de su contrato matrimonial, contrato que violentó cuando se fue detrás de los ídolos. Nosotros estamos llamados a vivir en un Shavuot continuamente, cuidando el contrato al cual hemos sido llamados, un contrato de fidelidad a Dios, amén. Un contrato de permanecer en Él, un contrato de cumplir lo que dice su palabra, y así seremos bendecidos y prosperados. ¿Cuántos quieren cumplir el contrato de Dios? ¿Cuántos quieren cumplir el contrato de Dios? ¿Cuántos quieren ser fieles a Él? Ese es el propósito de Shavuot. Por tanto, Shavuot no es cualquier fiesta. Shavuot podríamos decir que es el aniversario de bodas que el Señor tiene con su pueblo escogido, con el pueblo que está formando hoy día a través de ¿quién? De Yeshua, donde Yeshua es el novio y la iglesia es ¿qué? La amada, la novia, y debe esperar el regreso de su Mesías, de su novio. Amén. ¿Qué tal si nos colocamos de pies?